Pues este año, por primera vez en nuestro país, distintos colectivos se han unido en la campaña contra el ruido. Vamos a hablar con su portavoz, que es María José Rodríguez, que ya nos acompaña. Muy buenos días. Buenos días. María José, ¿puede el ruido enfermarnos? ¿Puede llegar a generarnos serios problemas de salud? Desde luego que sí. El Instituto Carlos III ha elaborado informes muy contundentes sobre los efectos del ruido en nuestra salud. También la Organización Mundial de la Salud alerta de que la exposición a unos elevados niveles de ruido puede producir un deterioro muy grave en la salud, porque el ruido afecta a la calidad del sueño, con todo lo que conlleva después de rendimiento laboral, rendimiento escolar, afecta también a nuestro estrés, nos genera ansiedad, condiciona nuestra vida, incluso se relaciona con problemas cardiovasculares, isquemia, problemas con el sistema inmunitario, a muchos niveles. Incluso además reduce los grados de solidaridad social y incrementa las conductas hostiles y agresivas. Sin embargo, cuando pensamos en agentes que pueden deteriorar, estropear o perjudicar nuestra salud, no sé si el ruido está entre ellos. ¿Somos conscientes, la ciudadanía, de que estamos expuestos a ese peligro potencial? Lo digo porque, según la Organización Mundial de la Salud, en torno al 80% de las personas que viven en las grandes ciudades están sometidas a ruidos que superan ese umbral recomendado. Efectivamente, yo pienso que existe un gran desconocimiento sobre los efectos nocivos del ruido en la salud, y ello tiene la consecuencia de que no se adoptan con seriedad y eficacia y celeridad medidas para evitar los niveles de exposición al ruido excesivos a los que estamos sometidos diariamente, y que en los mapas de ruido se reflejan sin ninguna duda. La recomendación de esta institución, de la Organización Mundial de la Salud, habla de que a partir de los 65 decibelios ya podemos estar expuestos a un ruido que nos puede perjudicar. ¿Qué son 65 decibelios, para entendernos? Pues 65 decibelios es más o menos una conversación normal. Eso estaríamos en unos 65 decibelios. O sea, que es un sonido, al final, no sé si se le puede calificar de ruido, pero vamos, que quien más, quien menos, estamos a diario expuestos a ella, incluso, no sé si hasta en la oficina. Sí, bueno, las leyes establecen unos niveles de ruido que no se deben sobrepasar, en función también de si estamos en interior o estamos en exterior. Son objetivos de calidad acústica. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, hay unos niveles que inducen a la tranquilidad en torno a los 30 decibelios, 50, 60 decibelios nos permite la concentración, 70 decibelios. Lo que pasa es que, superados esos niveles, ya nos crea una gran incomodidad y, sobre todo, por encima de 80, 90 decibelios estamos en unos niveles, sobre todo a 90 decibelios, donde el ruido comienza a ser muy, muy dañino, de tal manera que puede producir graves problemas en la audición. Ustedes animan a que tanto las administraciones públicas como la propia ciudadanía dejen de lado esa, digamos, actitud inmovilista y tomen medidas para hacer frente a esa situación de ruido. ¿Qué medidas, qué acciones se deberían emprender, tanto a título individual como colectivo? A título individual, que es muy importante, porque todos somos emisores acústicos, somos muy ruidosos. Cuando estamos en nuestras viviendas pensamos que podemos hacer todo el ruido que queramos, y eso no es así. En el momento que producimos ruido, que produce emisiones que superan lo tolerable en las viviendas de nuestros vecinos, nuestros derechos terminan allí donde empiezan ellos. Entonces tenemos que tomar conciencia de que muchas veces en nuestras casas producimos un ruido excesivo. Por tanto, tenemos que reducir el ruido en nuestras casas. No podemos poner la música excesivamente alta, la televisión, los electrodomésticos a deshoras, no podemos eternizarnos en obras, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, hay muchas quejas de tacones, del taconeo en las viviendas. Pues tenemos que ser conscientes del impacto que estamos causando en nuestros vecinos y respetarles, empatizar con ellos. Claro, una cosa que además es fácil de solucionar, ¿no? El quitarnos los zapatos al llegar a casa. Es una cuestión, yo creo, que de educación y de empatía.
Y luego ya con respecto al ruido del ocio, el ruido de las terrazas, el ruido del tráfico, ahí ya tiene que haber una planificación urbanística, tiene que haber ya por parte de los ayuntamientos unas medidas, unos planes de acción encaminados a la reconducción de los límites, de los niveles acústicos que se están soportando, los niveles sonoros que están soportando, para ir progresivamente reduciéndolos, ir consiguiendo entrar en unos objetivos de calidad acústica que nos permitan hacer habitables nuestras ciudades. Bueno, este año es la primera vez que se unen varios colectivos para visibilizar esta cuestión, para poner en marcha esa campaña contra el ruido. ¿Qué medidas y qué acciones van a llevar a cabo en el día de hoy? Pues mire, en Canarias, en Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas, en las plazas de los ayuntamientos, se van a hacer unas concentraciones de 60 segundos de silencio para escuchar el ruido ambiental que nos rodea, para ser conscientes del ruido que soportamos en nuestro día a día. Y se procederá después a la lectura de un manifiesto. Bueno, pues María José Rodríguez, portavoz de la campaña contra el ruido, gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos ayudado a entender también mejor ese potencial riesgo para nuestra salud, que también es el ruido del que a lo mejor pues no somos del todo conscientes. Muy buenos días. Muy buenos días y feliz día de concienciación sobre el ruido. Buenos días.